Lo siento, estoy nerviosa, siento que quiero hacer cosas calurosas, luego entrarla lentamente por mi hacia abajo para dejar que golpee la parte de atrás de mi garganta. Quiero hacerte llegar al final más de lo que nunca has llegado. Y Didi le responde: ¿cuándo quieres que hagamos freak off? Así que ella lo complació con mantenerlo no caliente, hirviendo todo el día. Y Didi por supuesto que lo sabía perfectamente, que ella tenía que estar hasta arriba de sustancias para aguantarlo. El nuevo bombazo que acaba de salir, señores. En el juicio contra Puff Diddy han encontrado un montón de mensajes súper intensos entre él y Cassie Ventura. Sí, la mujer que tuvo las agallas de hacerle la primera demanda. En esos textos ella habla muy claro de querer complacer a Didi, de estar metida en esas prácticas calurosas extremas que conocemos como los freak off y de hacer absolutamente todo lo que él quiera. Así que, como es evidente, la defensa de Puff Diddy está utilizando estos mensajes para decir que absolutamente todo era consensuado y que Cassie Ventura estaba en la misma onda con Diddy y que todo esto lo hacía de manera voluntaria. Por tal razón he visto en internet muchos comentarios y me he dado cuenta que muchas personas están dudando del testimonio de Cassie Ventura, porque parece que entre ella y Diddy tenían una relación normal e incluso ella mostraba mucho interés en ciertas cosas, pero el día de hoy yo les voy a explicar a ustedes lo que realmente estaba pasando, porque Cassie Ventura incluso contó en este juicio que muchas veces tenía que tomar medicamento, pastillas para aguantar todas las atrocidades que Puff Diddy la quería someter o la sometía a hacer. Incluso en uno de estos mensajes ella llega a expresar que se sentía sucia, confundida, como que ¿por qué hice eso? Así que en este video lo que vamos a hacer es a meternos en todos estos mensajes que han publicado del juicio, o sea que son reales, entre Didi y Cassie Ventura, y vamos a tratar de entender el comportamiento de Cassie y de Didi. Sin más preámbulos, comencemos. Comenzamos con este mensaje de Cassie Ventura hacia Didi del 2007, 14 de octubre. Ella le dice: nunca me he sentido tan amada, segura y empoderada desde que estamos juntos. Cuando estoy contigo siento que soy tu mujer y de nadie más. Me hace sentir como si pudiera hacer cualquier cosa. Ok, ¿y cuál es el problema aquí? Resulta que supuestamente Cassie y Didi solo tenían una semana de relación. Y como pueden llegar ustedes a entender, frases de esa manera no son normales cuando supuestamente recién acabas de conocer a alguien. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Cabe también destacar que se le criticó mucho a Puff Diddy porque habían rumores de que él estaba engañando a Kim Porter, quien era su relación pasada antes de Cassie, porque parece que estaba con Cassie y con Kim a la misma vez y con otra mujer con quien tuvo un hijo, de hecho, también. En el libro de Kim Porter pudimos ver cómo Didi es un experto manipulando. Hay una cosa que le llaman love bombing, que es cuando alguien te llena de cariño, atención y muchos regalos desde el principio. Que lo que consigue es bajarte hasta el suelo tu autoestima para que dependas de la otra persona. Si notas que al principio es todo muy guau y luego se empieza a alejar, y cuando tú te alejas se empieza a acercar otra vez, no te lo calles, háblalo, porque ahí hay algo raro. Es típico de manipuladores y parece ser que fue lo que hizo con Cassie Ventura y lo que hizo con Kim Porter, que ya hemos leído en ese libro. Después ella dice algo muy curioso: soy escurridiza, una niña mimada, dramática e irrespetuosa. Se está autocriticando. Parece ser que ella está repitiendo las cosas que Didi le dice. Eso evidentemente es manipulación. La hace dudar de ella misma y que se autoculpe de todo, sintiendo que ella es la peor y que no sirve para nada. Escuchen. Después ella le dice: solo espero poder aprender lo que tú buscas en una mujer y dártelo. Eso evidentemente no es amor, suena a querer obedecer. Cassie no dice, por ejemplo, quiero ser yo misma contigo. No, ella dice: yo quiero ser lo que
tú necesitas. Cuando una persona cambia tanto por otra persona y encima tan rápido, es porque hay un miedo de perderla. Eso ya no es un amor sano, es un control que ejerce Didi sobre ella disfrazado de cariño. Y con el tiempo, eso se termina convirtiendo en una relación desigual, partiendo en que Didi en ese entonces ya era un magnate multimillonario y ella simplemente era una niña que estaba firmada bajo su sello disquero. Su vida dependía completamente de Didi. Ella tenía 19 años de edad, Didi tenía como 38 años. Didi controlaba todo su entorno. Básicamente ella entendía que sin él no era nadie. Según vayamos cogiendo ritmo, ustedes van a entender mucho mejor absolutamente todo esto. Miren este mensaje. Ella le envía a Didi diciendo: I'm so horny. Estoy tan excitado, como que tan caliente le pone. Y después le pone: ja 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 ja. Lo siento, estoy nerviosa. Siento que quiero hacer cosas calurosas. Pero si se dan cuenta, para quienes lo estén leyendo directamente en inglés, pueden ver cómo eso suena forzado. Y ahora les explico el por qué. Didi le respondió a ella lo siguiente: ¿cómo te sientes? Háblame, exprésate. Le dice: se suponía que debías estar seduciéndome todo el día. ¿Cómo? Se suponía que debías estar seduciéndome todo el día. Eso evidentemente, no sé qué piensan ustedes, pero yo aquí veo presión. Él le exige que lo seduzca todo el tiempo y ella responde nerviosa: lo siento, estoy nerviosa, como si tuviese la obligación de cumplir con eso que Didi le está exigiendo. Y eso explica por qué después decía que se sentía sucia o confundida de haber estado con él. Pero bueno, tranquilos, que vamos a llegar. Y este mensaje que les voy a leer a continuación, pues explica claramente todo esto. Dice: las cosas que quiero hacer por ti y para ti, quiero ser desagradable contigo, quiero hacer todo lo que tú quieras que haga. Quiero hacerte llegar al final más de lo que nunca has llegado. Ella se metió en ese papel de estarle diciendo constantemente cosas de ese tipo, y ahí se ve claramente cómo ella quiere tener una personalidad creada para complacerlo a él, a pesar de ella no sentirse satisfecha con ello. Más adelante verán. Entonces aquí viene el boom, cuando Didi le pregunta: ¿tienes más pastillas encima? Esto confirma lo que Cassie dijo en el juicio, que tenía que empastillarse, porque es que tenía una muy evidente dependencia inducida por este hombre. Y Didi por supuesto que lo sabía perfectamente, que ella tenía que estar hasta arriba de sustancias para aguantarlo, pero eso a él le daba completamente igual. Él simplemente pensaba en satisfacer sus necesidades. ¿Qué le iba a importar? Acto seguido, este le decía: voy a hacerlo otra vez. No sabría decirles exactamente a qué él se refiere con hacerlo otra vez, pero con el simple hecho de saber que ella necesitaba ciertos medicamentos para poder repetir eso, supongo que tiene que ser algo bastante desagradable. A lo que Cassie les responde: acabo de borrar nuestro pequeño video de mi cámara. ¿Era tan genial? Para los que ven mi video saben que en el anterior mencioné que Didi cogía su teléfono para grabar ciertos videos y que se quedaban en su galería, pero ella en el juicio dijo que tenía que borrarlos porque les repugnaban. Y este mensaje lo confirma claramente, y no es de hace 3 meses, no, es del 2009, cuando tenían 2 años de relación. Pero si se dieron cuenta como ella dice: acabo de borrar nuestro pequeño video, y al final tiene que decir fue genial, como que el video era genial. A mí me da a entender que ella utiliza ese tipo de lenguaje con él como intentando minimizar las cosas que vivía, ¿no? De quitarle un poco de peso, porque en realidad la incomodó, pero como ella quiere complacerlo y adaptarse a su forma y satisfacerlo en todo lo que él solicita y que no se sienta como que a ella le incomoda, pues dice nuestro pequeño video porque fue genial. No quiere decirle: acabo de borrar esa porquería de video porque me desagradó lo que hicimos. Aunque más adelante sí que se lo dice, pero con un tacto increíble. Así que ella lo complació con mantenerlo no caliente, hirviendo
todo el día. Escuchen lo que le dijo. Yo creo que no puedo leer esto, pero voy a hacer referencias. Yo creo que tampoco referencias puedo hacer. Pero bueno, estoy pensando en cómo sería lamer esa desde la parte más baja hasta la parte de arriba, luego entrarla lentamente por mi hacia abajo para dejar que golpee la parte de atrás de mi garganta y me haga cosquillas, le dijo. A lo que él le responde: no puedo esperar, estoy ansioso por ver eso. Este video me lo van a bloquear. Me gustaría, por favor, si han llegado hasta este punto del video, pues yo que sé, que le den me gusta. Yo creo que ningún youtuber se atreve a hacer este tipo de cosas porque, pero bueno, no sé, acabo de llegar hasta este punto y me arrepentí de hacer el video. No sé si les gusta, por lo menos yo que sé, suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita de notificaciones, dejen un comentario, algo de cualquier tipo, porque en verdad esto es riesgoso para mí, ¿no? Traer este tipo de cosas. Pero bueno, seguimos, señores. Casi Ventura, en su labor de mantenerlo hirviendo todo el día, las 24 horas del día, desde que se despertaban hasta la noche, le dice después: no puedo esperar a tener mis piernas aquí detrás para sentir tu cosa jugueteando con mi... Se entendió perfectamente, eso sí se entendió. Ahora viene un mensaje que para muchos ha sido el más polémico de todos. Y habiendo explicado lo que ya he explicado anteriormente, creo que este mensaje no necesita más explicación. Ella le dice: LOL, voy a cambiarme y ponerme mi anillo. Acabo de recogerlo. Siempre estoy lista para el freak off. Y Didi le responde: ¿cuándo quieres que hagamos freak off? Al final, ella le dice: ya te extraño. Didi le responde: yo también, solo quiero que sea incontrolable. No puedo esperar a verte, quiero que te pongas muy pero que muy hirviendo. Casi le responde: no puedo esperar a mirar una gran cosa negra. Hirviendo, Didi está que quiere explotar, no puede más. En este punto quiero saber qué piensan ustedes de todos estos mensajes. Tómense un segundo para dejar un comentario. Yo pienso que casi realmente esto, pienso que Didi en realidad, ¿qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo con mi punto de vista o tienen otro punto de vista? Aquí hay libertad de opinión y todo eso, simplemente con respeto, por favor, ahí abajo en los comentarios, que nosotros tenemos oído para todos. Pero con este mensaje que le puso Casi Ventura a Puff Diddy, la cosa ya cambia bastante. Casi le dice a este: me gusta eso, lo quiero y quiero darte lo mismo. Claro que sí. Solo pienso que tengo que confiar en ti más allá de que solo sea algo caluroso. Y es lo único que le interesa a Didi. Y ella le dice: ¿sabes a qué me refiero? Casi le está pidiendo algo real, no solo juntarse para hacer todas esas cosas. Después le dice: para que yo pueda ser más abierta con las cosas que hacemos, necesito sentirme segura, en plan, este es mi esposo y este es el único hombre que verá este lado agresivo, caluroso de mí. O sea, básicamente que ella está dispuesta a ceder poco a poco, pero que necesita compromiso. Pero el problema viene con el siguiente mensaje que ella le deja, diciéndole: la última vez fue un error, pero desde entonces me ha hecho sentir un poco sucia y vulgar en lugar de sensual y espontánea. Imagínense ustedes una experiencia calurosa que en lugar de hacerte sentir bien, heavy, así, ¿no? La hizo sentir mal hasta consigo misma, como si no hubiese sido completamente libre de elegir de si hacer eso o no. ¿En qué se traduce eso? En todo lo que venimos hablando desde hace rato. Claramente se dio a hacer eso que la hizo sentir asquerosa por presión, por miedo a que él se buscara otra, porque como es mega super millonario. Pero también quiero decir algo, eso habla mucho, ¿no?, de la autoestima de una persona. Escuchen lo que ella dice, porque ella sí que era medio consciente de las cosas, pero como que no salía. Alexa, cállate. Pero como que no salía. Escuchen lo que dice: me pone nerviosa pensar que me estoy convirtiendo en la novia con la que tú cumples tus fantasías y ya. Y eso es todo. Y no es justo.
se lo está poniendo sobre la mesa, porque ya se ha dado cuenta que para lo único que él le escribe y la llama es para eso, porque no se siente querida, no se siente amada, no se siente respetada, no se siente valorada, pero claro, entiendo que mucha gente me dirá en los comentarios, pero ella tampoco se hacía respetar. Lo entiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque ya lo leí en el libro de Kim Porter, lo que hacía Didi. Él, cuando ya casi Ventura dice no puedo más, que también lo hacía Kim Porter, yo te dejo, ahí Didi le daba toda la atención del mundo, todo el amor del mundo, los mejores regalos, mejores restaurantes, y ahí ellas decían, bueno, lo perdono, este es mi hombre, pensé que tú no me amabas, perdón por haberme sentido así, no es tu culpa si a veces yo, pero es la mujer que yo amo, por favor, vean el libro de Kim Porter que lo comencé a leer hace tiempo, ahí está todo, literalmente la psicología de este hombre está ahí completamente, por eso lo entiendo tanto, porque me leí el libro de Kim Porter, bueno, no me lo leí, pero los últimos capítulos no tuvieron mucho apoyo, también por eso dejé de leerlo, pero bueno, vamos a leerlo y ya, y ahí estará en el canal para quienes quieran verlo, claro que sí. Año 2012, continúan con las fiestas, continúan con los freak off. En un momento aquí, Cassie le dice a Didi, le dije a Beyoncé que no viniera. Eso es un secreto gritado a voces, ya se sabe lo de Beyoncé, Jay-Z, ya se sabe eso, pero entre estos mensajes hay una captura que muestra cómo Didi tenía a Kim Porter en una página de citas diciendo somos una pareja de Beverly Hills y estamos esperando a conocerte, por favor escríbenos al correo, hasta pronto no sé qué. Tenía a Cassie Ventura ahí publicada y eso confirma el que ella dijera en el juicio que él la utilizaba con motivos de venderla calurosamente a otras personas. Pero en el año 2012 se puede ver claramente en esos mensajes cómo Cassie Ventura le bajó a esa intensidad hirviente, porque Didi le dijo, ¿estás lista para que te coma eso de ahí? Ella le pone yes, sí, sin más. En esta ocasión no le dijo sí, estoy ansiosa por ver no sé qué, por disfrutar y que conoce, no, simplemente sí. Estaba más fría la situación. Aquí hay otra conversación. Están hablando de Dave. Didi le dice no tengo el número de Dave. Y le dice después, quiero que tú me cuentes sobre una nueva fantasía o cómo quieres que sea la próxima vez. Todo lo de este hombre es eso, está enfermo con eso. Y le pregunta, ¿crees que Dave te prenda bien, te haga sentir? A lo que ella le responde, no sé, ni siquiera he tenido tiempo de pensarlo. He estado intentando pensar en ti con una chica para meterme en el tema y creo que estoy empezando a fantasear con eso. Ella claramente le dice, ni siquiera he tenido tiempo de pensarlo, pero él insistentemente, de hecho, en uno de los mensajes le ha dicho, escuchen, tuviste un día para pensarlo. Siempre pasa algo, un día. O sea, ella tuvo un día para pensar si estaba de acuerdo en estar con otro hombre. Le dio un día. Así insistente, presionándola. Y es que, imagínense, casi con 19, Didi como con 38 años, multimillonario, rico, su jefe, su pareja, el que llevaba el dinero, el que hacía las relaciones, el dueño de la casa, el dueño del carro, el que sabía cuánto dinero soltar, el que la tenía controlada, la crió, literalmente la moldeó a su manera, una adolescente comenzando una carrera sin experiencia, sin contactos, vulnerable. Entonces, claro, muchas personas dicen, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no lo denunció antes? ¿O por qué aceptó $20 millones para no llegar a un juicio y demás, ¿no? Pues evidentemente la respuesta no es simple y hay muchas formas de ver esto, pero la forma mía de verlo es que salir de una relación así no es simplemente empacar tu cosa, agarrar y marcharte. Hay muchas personas que viven por cosas similares. Estamos hablando, repito, de una chica muy joven que tenía su carrera, su vida, incluso su autoestima y todo su entorno controlado por la misma persona. Y vieron como ella se culpaba, ¿no? Se llamaba irritante, que era muy infantil y muchas cosas, que todo lo hacía mal porque Didi la había convencido de eso. De una manera u otra, pues eso destruye su propia voluntad. Y claro, después de todo esto, quiero entender que no siempre se busca una venganza de quiero verlo preso, quiero eso. No, quizá Cassie Ventura no estaba buscando vengarse de Didi, ¿no? Como que algo así, simplemente quería cerrar un ciclo, recuperar su paz para poder dormir tranquila todas las noches. Y por otro lado,
Tampoco es fácil llevar a una persona como Diddy a un juicio. Tú sola. Casi Ventura contra Puff Diddy. Un hombre con tanto dinero, además es peligroso, expone a su familia, ella estando embarazada, con sus 2 niños, con una pareja ya establecida, también por cuidar su salud mental y no querer que se le exponga su pasado en ese momento, y también porque son $20 millones. A ver, saben que el dinero no lo es todo en la vida, pero $20 millones son $20 millones, señores. Y por otro lado, que ella tampoco sabe cómo el sistema judicial va a actuar frente a todo el dinero de ese hombre, repito, señores. Una persona sin recursos enfrentarse contra Puff Diddy como que no lo veo, sinceramente. Así que bueno, algunos dicen que ella es una mentirosa, una oportunista y demás, pero aquí vamos a leer todos los comentarios y aceptar cualquier opinión que haya ahí. Puede que yo no esté en lo correcto, le haya interpretado todo mal, pero ¿y si estoy en lo correcto? Señores, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. And where down we go.